Pensemos en una práctica espiritual que, para muchos, simplemente desapareció por casi 2 milenios. Y de repente, ¡pum!, reapareció como si nada. Bueno, hoy vamos a analizar un argumento histórico que desafía esa idea por completo. Uno que habla de una cadena que nunca se rompió. La idea más extendida es esta: que el don de lenguas, lo que se conoce como glosolalia, se detuvo por completo después de la época de los apóstoles. Y que lo que vimos a principios del siglo XX fue algo totalmente nuevo, un reinicio. Pero, como dice la fuente de este análisis, eso de que desde Pentecostés hasta la calle Azusa no hubo avivamiento es un cuento chino. La propuesta aquí es que, en realidad, si seguimos las pistas, encontramos una cadena ininterrumpida de esta práctica a lo largo de toda la historia cristiana. Ok, entonces, para desentrañar este argumento, ¿por dónde empezamos? Pues, por el principio. Vámonos a las voces de la iglesia primitiva, a esos testimonios de los siglos que vinieron justo después de los apóstoles. Y aquí nos encontramos con nombres de peso, figuras clave como Ireneo, Tertuliano, Orígenes, y lo interesante es que ellos escribieron sobre cómo los dones espirituales, y sí, incluyendo el hablar en lenguas, seguían muy presentes. No estamos hablando de un pasado lejano para ellos, sino de algo que ocurría bien entrado el segundo y tercer siglo. Y miren, este testimonio de Ireneo es fundamental. Él dice: con frecuencia oímos hablar de hermanos, que por la virtud del Espíritu Santo hablan en todo género de lenguas. O sea, no lo narra como algo raro o excepcional, no, lo describe como algo frecuente, una parte viva y activa de la fe en su tiempo. Pero, a ver, hay que ser claros, el registro histórico no es una línea recta y perfecta, es complejo. A medida que pasaba el tiempo, distintos líderes de la iglesia empezaron a observar cosas muy diferentes en sus propias comunidades. Y este es un ejemplo perfecto de esa complejidad. Por un lado tenemos a Tertuliano, por allá del 207, que decía que estos dones eran las señas de una iglesia auténtica. Pero luego, unos 200 años más tarde, aparece Agustín de Hipona y dice algo totalmente distinto. Para él, en su época, ya no se esperaba que la gente hablara en lenguas como antes. Lo veía como algo que ya había pasado. Entonces, la pregunta es obvia, ¿no? Si alguien como Agustín ya no lo veía, ¿significa que desapareció por completo? Bueno, no tan rápido. El argumento central aquí es que la práctica nunca se detuvo. Simplemente se movió. Continuó fluyendo, a veces como una especie de corriente subterránea, en los márgenes de la iglesia más institucionalizada. Saltemos en el tiempo. Siglo XII. Nos encontramos en el norte de Italia, con los valdenses, un grupo reformista que buscaba volver a una fe más pura, más simple. Y claro, esto los hacía chocar con la iglesia oficial. ¿Y qué encontramos en sus registros? Pues sí, reportes de glosolalia. Y la cadena no se rompe. El rastro vuelve a aparecer, y con más fuerza, durante la Reforma. Ahora estamos con los anabaptistas en Europa, otro grupo que, curiosamente, también desafiaba las estructuras religiosas de la época y ponía un gran énfasis en la experiencia personal. Y sí, entre ellos también hay evidencia de estas manifestaciones. Ahora vamos a Francia, siglo XVII, con los hugonotes. En medio de una persecución brutal, los testigos de la época reportan algo que los dejó con la boca abierta. Hablaban de campesinos, gente sin estudios, incluso niños que de repente se ponían a profetizar en un francés perfecto, superelocuente. Y esta idea de una manifestación física, poderosa, del espíritu, nos lleva a otro grupo muy conocido, los cuáqueros. De hecho, su nombre viene de ahí. En inglés, to quake es temblar. Y se les llamó así precisamente por la forma en que se estremecían bajo lo que ellos sentían que era el poder del espíritu en sus reuniones. Y ojo, que esto ya no se trata solo de grupos pequeños o marginales. Este tipo de fervor se empieza a ver a gran escala. Fenómenos muy parecidos se reportan en las enormes campañas de avivamiento de gente como John Wesley y George Whitefield, sentando las bases para lo que vendría después. Exactamente. Ese hilo histórico que venimos siguiendo nos deja justo en la puerta de los grandes avivamientos religiosos que barrieron Norteamérica durante los siglos XVIII y XIX. Estos grandes despertares fueron un caldo de cultivo perfecto. ¿Por qué?
porque todo el énfasis estaba en la experiencia personal, en un culto mucho más emocional, más expresivo. Se reportaban gritos, temblores, caídas, danzas. Y en ese ambiente, no es de extrañar que la grosolaria se manifestara de forma mucho más abierta, como en la Universidad de Georgia, donde se registró que los estudiantes gritaban y hablaban en lenguas desconocidas. Y con todo este contexto, llegamos al punto de inflexión, al momento que muchos ven como el inicio de todo, pero que según esta tesis, es más bien una explosión, la culminación de esta larguísima historia oculta. Pero antes de Azusa hay una parada obligatoria, Topeka, Kansas, año 1901. En una pequeña escuela bíblica, un profesor llamado Charles Parham les deja a sus alumnos una tarea escolar. Una tarea que, sin saberlo, iba a encender la mecha de un movimiento global. La tarea era simple. Busquen en la Biblia cuál es la evidencia de haber sido bautizado en el Espíritu Santo. La conclusión de los estudiantes fue unánime. La evidencia era hablar en otras lenguas. Justo ahí, una alumna, Agnes Osman, pide que oren por ella. Le imponen las manos y, ¡boom!, empieza a hablar en lo que los testigos describieron como el idioma chino. Ese fue el catalizador. Y hay un detalle que para los que estaban ahí fue la prueba definitiva. Durante 3 días enteros, se reporta que Agnes Osman fue incapaz de hablar o escribir en inglés. Solo podía comunicarse en esa nueva lengua. Así que lo que pasó en esa pequeña escuela en Kansas fue la chispa. Esa chispa viajó y se convirtió en el incendio del famoso avivamiento de la calle Azusa en Los Ángeles. Y desde ese humilde lugar, el mensaje pentecostal explotó y se esparció por todo el planeta. Para darnos una idea de la magnitud, lo que empezó como esa corriente oculta se transformó en un tsunami. Miren los números. De apenas 1 millón en 1900 pasaron a ser 70 millones en 1970. Y la proyección para 2025 es de 700 millones. Un crecimiento exponencial. Entonces, ¿cuál es la idea central de todo esto? Que el pentecostalismo moderno no es una invención que salió de la nada en el siglo XX. Es más bien la manifestación visible, la culminación de esa cadena ininterrumpida de una tradición espiritual que siempre estuvo ahí, fluyendo a veces por debajo del radar. Y reinterpretar así la historia, claro, nos deja con una pregunta final, una que va más allá de este tema en particular. ¿Cómo cambia nuestra forma de ver el presente cuando redescubrimos una historia que dábamos por perdida o que simplemente no conocíamos?